Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa Voces del Periodista de nuestra querida Celeste Sáenz, quien el día de hoy está ausente, obviamente preparando todos los temas del Club de Periodistas de México, y nos encontramos aquí con nuestro querido maestro Juan Bautista, con Francisca Saavedra, el maestro Gerardo Castillejas, y a medio programa se encontrará con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón Monero. Pero bueno, maestro Juan, ¿qué tal Tokio? ¿Nos podría platicar? Qué pregunta, una pregunta muy interesante. Primero, buenos días. Bueno, por acá está amaneciendo, según los pronósticos del tiempo. Hoy sería un buen día después de muchos días nublados. Por acá en ese tiempo es muy frío, está saliendo diciembre. Yo diría que por primera vez el sol está como en México, entrando en primavera, y es muy importante porque aquí el sol sí cala hasta los huesos, sobre todo en la parte de abajo, ya no digamos en la parte montañosa, Ahora que tenemos la oportunidad de visitar las faldas del Fuji, que está como a 1 hora y media en tren bala, desde Tokio, bueno, el frío sí es más, menos amigable, pero hoy pronostican un buen clima en todo Japón. Es una buena noticia. Fíjense, el clima siempre será para los países como la bendición, vamos a decirlo así, en términos de la naturaleza, de cómo se va a desarrollar el día. Amigos, Japón es un país muy interesante por muchas situaciones. Primero, pues porque es el país que ha sufrido la peor amenaza de una guerra y las consecuencias de una guerra nuclear, ¿sí? Entonces eso provocó, después de la Segunda Guerra Mundial, pues una reconversión en todos los sentidos, en su gobierno, en su forma de ver la vida, y claro, con la imposición ya ahí, y la influencia muy marcada de los Estados Unidos, que llegaron, tengo que decirlo así, para quedarse. Hoy, aunque hay aquí un gobierno independiente, una democracia, la tecnología, las relaciones siguen teniendo fuertes nexos con Estados Unidos. Hoy, a pesar de ser también la economía, una de las economías más grandes del mundo, es la tercera, pues tiene también niveles de vida importantes, pero también tiene deudas. Hoy, primero está en esos niveles de desarrollo Estados Unidos, después estaría China, después viene Japón, en cuarto lugar está Alemania, de 20 temas que hay ahí, que no me voy a meter en eso, pero nada más para que vean el nivel de vida. Entonces, cuando uno camina, sobre todo por las calles, entrevista con funcionarios, en nuestro caso que venimos en acompañamiento a una misión académica de historia del arte, y luego entender también el desarrollo de este país a través del arte, una situación, una fusión también maravillosa, por ancestral, por su impacto y por la evolución también en la percepción de los individuos de cómo están conviviendo y viendo su tiempo, el tiempo de la transformación, que siempre el arte será el primer termómetro para ver la evolución de una sociedad. Eso es muy importante. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, que Japón, después de esta catástrofe, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron, así lo voy a decir en mis palabras, realizar como una pausa y dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir así. Estaban, vamos a decirlo, igual que nosotros hace muchos años, siendo un país de autoconsumo, más importador, incluso de alimentos. Entonces dijeron, vamos a cambiar las cosas, y empezaron en un fenómeno que se llama la transformación de la economía e industria de Japón, que esto quiere decir, tiene que ver con el nivel tecnológico llevado a cabo
por medio de la innovación tecnológica y los diversos esfuerzos en su conjunto. Entonces vieron una oportunidad, así como se dice de una manera, pues vamos a decirlo sencilla, una oportunidad en la crisis, pero una crisis mayor. Entonces se le denomina una ingeniería a la inversa. Es una forma de ver las cosas en términos económicos, pero que consiste en la introducción de los avances en la ciencia, en la física, en la matemática, en la genética y en la producción de servicios de materiales industriales, tanto como agrícolas. ¿Qué es lo que hizo posible este cambio tan profundo que hoy uno lo ve aquí en Japón? Pues es la inversión también del gobierno en educación. Es muy importante. Sin educación yo creo que Japón no hubiera dado ese paso. Hoy podemos decir, porque están las estadísticas, yo tengo oportunidad de platicar con maestros que tienen aquí nivel de doctorado y algunos de maestría, y señalan el nivel de apoyo que en su momento el gobierno otorgó a la educación, desde la educación básica hasta niveles de licenciatura. Hoy, por ejemplo, tienen un sistema, sí, privado, abierto también, pero cada estudiante tiene acceso a los niveles de la tecnología y de la educación. El analfabetismo aquí es prácticamente inexistente, y la enseñanza en la parte tecnológica, que ya hablaremos un poquito si nos da tiempo más adelante de lo que implica todo esto, tuvo una gran inversión en lo que tiene que ver la enseñanza con los procesos actuales de computación. Si bien esto empieza desde los años 50 en Estados Unidos, ya la parte más consistente de la tecnología, en este caso los desarrollos y los procesos industriales, Japón es el país donde se centra esta experiencia tecnológica a través de la aplicación en las máquinas, herramientas ya con muy alta tecnología. Entonces eso hizo que Japón pasara de ser un país de autoconsumo a ser un país de exportación de tecnología. Ese es ahora, amigos, el gran meollo que tiene, la gran posibilidad con la que cuenta en este momento Japón para señalar que ellos tienen hoy esa eficiencia. Entonces, eso es lo que nos llama la atención para quien quiera ver pues las estadísticas, ahí están. Hoy el nivel de conectividad en Japón es casi al 80%, si no es que al 90%. En el caso del gobierno, por ejemplo, fíjense ahí, el gobierno también invirtió en una parte que se llama gobierno cibernético, por decirlo así, la gobernanza cibernética, y cada empleado del gobierno tiene una computadora. Digo, eso pocos países yo creo que los tienen, incluso si uno ve, no lo quiero decir en forma de autocrítica, pero simplemente hay que revisar los recursos humanos y técnicos que se tienen en una alcaldía, en un municipio, en México, en una delegación, cuántas computadoras hay para todo el personal, y bueno, nunca es correspondiente, eso por decirlo, ¿no? Entonces, amigos, quienes en este momento deseen darse una vuelta por Japón, creo que es el mejor momento. Pues vamos a decirlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque también Japón, así como es una de las grandes potencias, tiene una de las mayores deudas. Ese es impresionante. Unas deudas billonarias. El yen ha sufrido una seria devaluación ante el dólar, ante el euro. Y en el caso mexicano, amigos, bueno, así como dicen, aunque usted no lo crea, el peso vale, como dice por ahí algunos economistas y algunos precandidatos, el peso vale ahora en el mundo y tiene la posibilidad de esa movilización. A ver cuánto puede durar uno. Quien quiera venir a Japón y conectarse con este mundo tecnológico hoy, también esta parte, tengo que insistir, que tiene mucha visibilidad, es la parte de la robótica, es otro de los grandes rubros en los que han invertido. ¿Qué es lo que están invirtiendo los japoneses para crecer tanto? Bueno, pues están invirtiendo en la industria automotriz, en la industria informática,
en la electrónica y en la robótica. Y en cada uno de esos puntos hay amplios temas de desarrollo, se les llama polos, vamos a decirlo así en términos generales, porque después los expertos se molestan mucho con los términos, pero vamos a decir que son polos de desarrollo, vamos a dejar así en ese término, se le llama polo, pero hay toda una gama hasta los 100 conceptos que hay un registro de la OCDE, por ejemplo, o de análisis internacionales que miden el nivel de desarrollo tecnológico de un país por el registro de patentes que están desarrollando todo el tiempo. Y aquí Japón tiene un récord de registro de patentes. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Pues nos está indicando que Japón está creciendo en ideas, está perfeccionando sus métodos de elaboración, donde la mano del hombre cada día es menor en los procesos técnicos y tecnológicos, y eso ha procurado un nivel de desarrollo importante. ¿Qué es lo que también vemos ahora? Nos encontramos, al menos hemos visitado 6 ciudades, no estoy hablando aquí solamente pues, que me vine a dar la vuelta al zoológico muy bonito de Ueno, aquí muy cerca de Tokio. Ya hablaremos del panda gigante quizá otro día. Animalitos muy, muy curiosos, muy amables, que son préstamos del gobierno de China, donde manifiesta el gobierno de China una buena relación con un país. Ese es el símbolo del panda, y aquí el panda es muy famoso. Pero lo que les quiero decir es que por todo Japón hay grandes construcciones, enormes construcciones de edificios hasta de 40, 50 pisos, por decirlo menos, con la última tecnología en todos los sentidos. Y aparte, hay grúas en las altas, ahora sí que en lo alto de esos edificios hay grúas, y hay una infinidad de grúas, que quiere decir que la industria del crecimiento vertical en Japón continúa. Entonces, es un país que, a pesar de tener esta crisis de que el yen se está depreciando, de que hay fuertes presiones económicas para sacarlo de la balanza, Japón como potencia, como industria, sigue en este momento dando una batalla de primer orden. Entonces, y hay que recordar, amigos, que ellos son 127 millones, no es por comparar, nosotros somos 130, pero el territorio es muy pequeño en comparación con nuestro país. Pero bueno, no estamos haciendo el análisis de México, porque entraríamos en un alto contraste, en un análisis importante, lo dejaríamos yo creo para después, pero eso sería, en mi opinión, lo que nos encontramos aquí en Japón, y lo que les puedo comentar, amigos de Voces del Periodista, y saludos a la maestra Celeste Sáenz de Miera, y también a Mauricio Lum, nuestro director general. Muchas gracias, querido Juan. Pues bueno, yo creo que, y bienvenido a don Rodolfo Sánchez Mena, que estábamos esperando a ver si la luz le hacía la buena cara para volver. Y bueno, pues efectivamente, Juan, yo creo que hoy lo que enfrenta Japón, pues es un tema de natalidad, y bueno, pues ya como bien dices tú, ese es otro tema. ¿Qué les parece, queridos amigos, que nos vamos a un corte y volvemos? Pues estamos de regreso en su programa Voces del Periodista, y en ausencia de nuestra queridísima Celeste Sáenz, a quien le mandamos un gran saludo, pues tenemos a don Rodolfo Sánchez Mena, que, don Rodolfo, nos podría comentar respecto a la guerra norteamericana contra México por el tema del fentanilo, que bueno, ya tanto se ha dicho, maestro, por favor. Pues buenas tardes, pues saludo a nuestro amigo Juan Bautista allá por Japón, que espero que no lo pesque un terremoto por allá, ¿verdad? Pero con todas las medidas de seguridad y la disciplina que tiene la gente, pues no se presenta, ¿no? Es decir, qué bueno que ande por Japón, porque es un país maravilloso, amigo de México. Fue el primer país con el que México tuvo un tratado de libre comercio que se firmó a propósito de la visita de un grupo de científicos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fueron a estudiar la presencia
de el fenómeno de el planeta Venus, y el emperador quedó feliz de aprender a manejar estos aparatos que le acercaban a Japón toda la constelación. Pero a partir de eso se estableció un tratado de libre comercio con Japón, y bueno, pues no se pudo llevar a cabo por otras circunstancias, pero ahora con el sistema transísmico mexicano, si esto va a facilitar enormemente el comercio, porque el comercio está atascado ya en las vías que se tienen como Panamá, el canal de Suez. Entonces va a abrir un área muy importante, pero también para la relocalización de empresas en México. Sí, esto ya lo veremos adelante. Bueno, el tema que a mí me toca hoy, compañero, pues es un tema muy inquietante para México, pero con toda responsabilidad es importante tocarlo. ¿De qué se trata esta posibilidad? Es una posibilidad real. A mí me preocupa, después de ser un estudioso de las relaciones de México a Estados Unidos, esta situación que se está presentando y que de ninguna manera se puede considerar o advertir como aislada. Hay toda todo un trazo estratégico por parte del Estados Unidos, del gobierno norteamericano, que va del Congreso al Pentágono, al secretario de Estado y desde luego al presidente Biden. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues en el Congreso norteamericano ya está la declaratoria de guerra para que la firme. Tan pronto como se enliste, pase a acuerdo y la firme el presidente Biden. ¿Cuál es el siguiente paso? Y lo digo rápidamente para que evaluemos el impacto que tendría en México. Si tropas norteamericanas de élite se trasladarían a Sinaloa, se trasladarían a Jalisco, al estado de Jalisco, 2 sedes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. ¿Cuál es el argumento? El argumento son los 100,000 muertos por fentanilo, es una guerra por fentanilo, pero que además existe la posibilidad de un tercer estado que sería atacado, como es el caso del estado donde recientemente fueron asesinados por una brigada del ejército mexicano con una camioneta con placas de los Estados Unidos, y en donde viajaban 2 norteamericanos, pero que ahora se encuentran también en el estado de Tamaulipas 5 ciudadanos norteamericanos. ¿De qué se trata esto? Primeramente, y esto es lo más peligroso y delicado, que se trascienda de un golpe de Estado a una declaración de guerra con el propósito de sustituir al presidente López Obrador y nombrar un presidente interino de acuerdo con la oposición. Entre las figuras que aparecen para encabezar este gobierno interino están el reciente orador en la marcha, el exministro Cosío, pero también 2 miembros destacados de nuestro gobierno, el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones. Esto parecería una fantasía, pero si uno revisa a fondo los documentos y cómo se ha venido planteando el problema, veremos con toda casualidad, con toda puntualidad, que no se trata de propaganda como lo presentó hoy el presidente López Obrador, y que requiere con toda puntualidad un plan emergente para enfrentar esta amenaza directa. Recordemos que tenemos 100 años de que el país no ha sido invadido, que estamos a 150 años de los tratados de Guadalupe, ¿sí? Pero bueno, ya no sería Veracruz, ciudad prócer, tercera invasión, ahora sería un ataque directo a Jalisco y a Sinaloa. Esto
esto está ampliamente respaldado por los documentos, por la equiparación que hizo el presidente, el secretario de Estado Blinken al reunirse con el canciller allá en la India, y en donde equiparó fentanilo con democracia. Si vemos cómo primero dieron cuenta el gobierno norteamericano de su apoyo a la gente que marchó, pero principalmente al INE por un lado y por el otro lado a la Corte. Esto, sí, después hubo un aparente desmentido, se habló de una democracia vigorosa, pero la realidad concreta es que ya se tiene, sí, en el Congreso norteamericano impuesta una declaración de guerra contra México. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Los mexicanos, la mayor parte de nosotros, no tenemos capacidad de defensa, si responderíamos únicamente esperando que se fueran, ¿sí? Esperemos que se vayan rápidamente y que no piensen anexar a México como un Estado libre asociado, como es el caso de Puerto Rico u otras naciones que están en esa misma circunstancia, como Hawái, etcétera, ¿sí? Hay otros riesgos, pero de esto sí ampliaremos la información para la próxima intervención mía, pero insisto, esto es producto de los documentos que vamos a publicar en Voces del Periodista puntuales, y en donde las declaraciones son contundentes, en donde señalan al propio presidente López Obrador de ser un facilitador del narcotráfico en México. Están acusando al presidente López Obrador y no ha habido una sola respuesta por parte de las autoridades norteamericanas que den puntual respuesta a esta agresión en contra del país y contra el presidente de la República. Entonces, sí, esto es mi intervención de hoy, y espero sí que sea motivo de reflexión y de estar preparados, sí, con toda prudencia, con toda sabiduría de cómo hemos enfrentado estas amenazas anteriormente y cómo las hemos logrado superar. Así es, maestro, pues es un tema muy, muy interesante esto. Perdón, Francisca, bueno, no, ¿verdad? Muy interesante, sobre todo porque, bueno, primero el fentanilo está cobrando más de 100,000 muertos en Estados Unidos, primero, y segundo, obviamente, alguien allá del otro lado, pues, está haciendo ese trabajo, y tercero, pues, sí, hemos luchado mucho en contra de la intervención. Vamos a ver en cómo se dan estas cosas, maestro, y bueno, el maestro Gerardo Castillejas tiene un tema también internacional, que yo creo que este tema es bastante importante también. Tenemos algunos minutitos antes de unos 2 minutitos para empezar a platicar la razón por la que el plan de paz de China fue rechazado por Estados Unidos y la OTAN, y bueno, ¿cuál es el objetivo para conseguir esta paz? Maestro Gerardo, te escuchamos. Ceci, buenas tardes, disculpen un poco ronco, pero creo que se entiende. Buenas tardes a mis compañeros. Sí, el viernes pasado hablamos del plan que presentó China el 24 de febrero, o sea que apenas este viernes cumplió 8 días, un plan para pacificar a la región del Donbass, de Ucrania y de Rusia. Es un plan interesantísimo en todos aspectos, porque recoge lo que tiene que ser respetado en base al derecho internacional, el derecho a que todos debemos participar, todos, se refiere a todas las naciones, tenemos que apoyar a ambas naciones, tanto a Rusia como a Ucrania, para que ellos puedan entenderse bajo una racionalidad de que tienen que trabajar juntos y que no se puede tener la seguridad de un país a costillas del otro. Los 12 puntos tratan que se tiene que abandonar esta guerra fría, esta mentalidad que todavía prevalece, y que se tienen que reanudar de inmediato las conversaciones de paz. Tiene que haber un diálogo y una negociación, porque es la única forma
de pacificar la zona. El plan se presentó y si gusta, Ceci, al regreso del corte podemos ver la razón por la cual la OTAN y los Estados Unidos lo rechazó por completo. Claro que sí, maestro Gerardo, pues yo creo que este tema es muy, muy importante, no solo para México, sino para el mundo. Y nos damos un corte y volvemos. Muchas gracias. Pues estamos de regreso en su programa Voces del Periodista y ya nos platicaba Gerardo Castillejas un tema muy interesante sobre la paz mundial, el tema de China, el tema de OTAN. Y maestro don Gerardo, por favor, continuamos con su tema. Sí, ¿qué tal? Entonces, estábamos mencionando que el rechazo al plan de paz de China de 12 puntos vino primeramente de Biden. Lo que simplemente Biden dijo es que era un plan irracional porque ese plan le daba las ventajas a Rusia. Y de la OTAN simplemente el rechazo fue igualmente en esos términos, no se puede aceptar. Así que la pregunta que nos hacemos y que le formulamos a nuestros amigos en el auditorio es ¿por qué la rechazan? ¿Por qué la OTAN y los Estados Unidos no quieren un plan de paz? Y podemos encontrar la respuesta en lo que dos institutos conservadores, de pensamiento conservador en los Estados Unidos, la Fundación Jamestown y el Instituto Hudson, apenas en diciembre del año pasado, tuvieron un diálogo que se llama, creo que es muy importante ver cómo se llama simplemente, es que se me escapa el nombre, pero es cómo lograr la fragmentación de Rusia. Y lo que estos dos institutos están proponiendo en un escenario mínimo es que después de la guerra, Rusia se convierta en una especie de confederación, con una administración, un gobierno pequeño, que realmente no gobierne, que haga que todas las regiones por sí solas se autogobiernen, o en el caso de un escenario como ellos lo pretenden, es en el mejor escenario desde la visión de estos conservadores, es la ruptura total y la partición de Rusia para crear estados separados completamente, como Chechenia, Dagestán, etc. Y en esto es exactamente la razón por la que no quieren un plan de paz. Lo que se busca es la destrucción del Estado ruso porque no quieren ningún tipo de rivalidad a un mundo unipolar que están determinados a llevarlo a cabo al precio que sea, y lo mismo, esa misma política la están dirigiendo hacia China. Entonces, para resumir, el problema de una guerra que va creciendo hacia convertirse en una guerra nuclear, ahora es mucho más peligroso que en el pasado, que en los meses pasados, porque para ellos, para la OTAN, los conservadores, todo el complejo de corporaciones, el cártel de corporaciones que gobiernan a los Estados Unidos, no pueden aceptar un mundo en el que ellos no dominen. Así que el plan de paz, aunque se rechaza por la OTAN y por los Estados Unidos, es ampliamente discutido y aceptado por lo que se llama la mayoría global del mundo, el sur global. Y esto es lo que está dando un cauce diferente a la crisis, en donde la mayor parte de las naciones del planeta sí queremos y buscamos que la paz se dé, pese a que Estados Unidos y la OTAN siempre lo van a rechazar. Este es el comentario para hoy. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castillejas. Y bueno, pues ya está con nosotros el maestro Rafael Barajas. Maestro, su comentario, por favor. Sí, mira, sí, es decir, en el marco de lo que cuenta el maestro Castillejas hay un tema que hay que señalar, que es que esta derecha norteamericana también se ha activado contra México, y hoy tenemos las declaraciones del exfiscal de Trump, Barr, que está amenazando con que se declaren como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.
Y es chistoso, además, es muy interesante que hay sectores de la derecha que aplauden esta posibilidad, que aplauden este proyecto. Digo, y aquí habría que hacer un par de precisiones que creo que son importantes. La primera, es un hecho, como lo señaló Andrés Manuel López Obrador, que estas declaraciones pues se dan en el contexto de lo que es ya el arranque de la carrera presidencial en Estados Unidos. Entonces tienen claramente un tono propagandístico. Luego hay que entender también que el personaje que hace esta declaración, pues no es un personaje en funciones, sino que es un ex funcionario, en fin, y claramente tiene además un sesgo político todo lo que está diciendo. Entonces, no es que sean declaraciones peligrosas, en el sentido de que podemos pensar que a partir de eso puede haber un conflicto serio, pero por supuesto que una declaratoria de este tipo pues tendría consecuencias gravísimas para México, porque es un hecho que el planteamiento de estos señores a partir del 2011 señala que Estados Unidos puede intervenir. Después de lo del 11M, Estados Unidos estableció una doctrina que establece que puede intervenir en todos los países en los cuales pueda prever donde haya grupos terroristas. Entonces, declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, obviamente abre implícitamente la puerta para una intervención militar de los Estados Unidos. Dicho esto, también es decir, hay que acotarlo, es decir, no es tan fácil que esto se dé, tienen que darse varios fenómenos, en fin, y la otra cosa es que hay que señalar que México además pues está pasando por un momento peculiar con los Estados Unidos. A los Estados Unidos no le convendría para nada entrar en una dinámica de este tipo, ¿no? Y esto también tiene que ver con el conflicto en Ucrania, ¿no? Estados Unidos está como muy embebido en esas lógicas, y sin embargo, pues no podemos olvidar jamás que quién es Estados Unidos. Estados Unidos es efectivamente es un país que no sabe vivir, no sabe funcionar si no está en guerras. Entonces, y necesita además una guerra importante para desatar su complejo armamentístico y salir de una crisis económica que se anuncia profunda, ¿no? Que ya sabemos que puede ser muy profunda. Entonces, eso es lo que estamos viviendo por el lado de Estados Unidos en relación a nuestro país. Y obviamente, pues simplemente lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta lo que están diciendo y tomarlo también con mucho cuidado, con grano salis, porque tampoco es tan fácil que estas amenazas se conviertan en hechos, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Yo aquí lo dejaría. Muy bien, maestro. Pues sí, efectivamente, yo creo que es algo súper importante este tema de sostener la soberanía de México. Claro, y pues bueno, la no intervención, porque, híjole, qué complicado está el tema. Maestra Francisca, ¿algún comentario, por favor? Por supuesto, fíjate que yo escuché al señor presidente esta mañana, escucho al maestro Rodolfo Sánchez y a don Rafa Monero. Me encanta don Rafa. Mire, estoy totalmente de acuerdo, es un proceso electoral, nos van a utilizar, necesitan un enemigo a modo, bonito, grandote, que haga ruido, porque ellos tienen que seguir siendo los pacificadores del mundo, llenos de armas, llenos de maldad, llenos de crimen. Así se han manejado por los últimos 200 años. Y entonces, ¿vamos a permitirlo nosotros? Creo que no. Y como dice el maestro Sánchez, hay que tomar nota, hacer un plan B, un plan C, un plan D y los que sean necesarios para controlar la euforia electoral que va a tener pues como tema central el fentanilo, las pandillas, porque las pandillas nomás son mexicanas, y entonces las muertes en Estados Unidos, combatir este enemigo terrible que vive en México, aunque las pandillas son de todo el mundo, son chinos, son rusos, son japoneses, son colombianos, pero los malos, de los meros malos son los mexicanos. Entonces, pues
Se me hizo bravata, como dice también don Rafael, que es un ex funcionario, un señor que no está en funciones y abre la boca porque tiene un micrófono enfrente y porque se necesita ese ruido para el asunto electoral. Entonces yo creo que es muy, muy pertinente, como decimos todos hoy en esta charla, estar muy alertas, verdaderamente tomar nota de todo y también tomarlo suavecito porque es un proceso electoral donde Biden ya se está sentando hasta en una cama quirúrgica porque le anda medio mal. O sea que si va a tronar algo, no le vayan a echar la culpa a él. Esto es muy curioso, pero es muy regular. ¿No, don Rafael? Así es, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es muy común. Además, hay un fenómeno muy chistoso, muy curioso en todo el discurso de los Estados Unidos, porque en todo el discurso de los Estados Unidos resulta que la droga llega a la frontera y se distribuye sola. O sea, sé que los cárteles solo son del sur para abajo, cuando lo que está demostrado, entre otras cosas, es que los equipos de la droga, es decir, todos los cárteles del continente americano y de Europa, del planeta, que se han armado en los últimos 50 años, han sido armados, entre otras cosas, con el apoyo y el concurso de las agencias norteamericanas y que todo el tema de la droga ha servido estrictamente o básicamente para financiar los aspectos más sucios de la política exterior mexicana. Entonces, yo sí creo que además están muy entretenidos, muy preocupados por su pleito con Rusia, ¿no? Entonces, no es tan fácil que intervengan en estos tiempos. El tema de que toman un enemigo a los mexicanos como enemigos, pues es clarísimo, tiene que ver con las broncas que ha despertado en la creciente migración mexicana en aquel país, migración latinoamericana en general en aquel país. Y es un hecho que eso también los tiene muy nerviosos porque esto implica que Estados Unidos se abre a nuevos actores políticos. Sí, que se den cuenta que no estamos solos. Hay mucha gente pensante que ha venido haciendo un recorte de pues ellos que se han sentido los pacificadores del mundo cuando en realidad lo único que necesitan es aceitar y motivar y manejar sus armas en cualquier tipo de conflicto. Eso es, sí, sí. Muchísimas gracias, maestra Francisca. Don Rodolfo, ¿nos podría hacer su comentario, por favor? Con mucho gusto, Ceci. Bueno, si el problema no es que haya un solo exfuncionario haciendo declaraciones, si está los 22 fiscales de origen republicano, está otros elementos de los que están hablando. Por ejemplo, recordemos el año pasado quien inició este juego fue precisamente el gobernador de Texas, Bruce Abbott, en donde estableció una directiva y pidió justamente al presidente Biden y a la vicepresidente Kamala pedir que se declararan a las organizaciones mexicanas del narcotráfico en organizaciones terroristas. Sí, aquí el problema está que no simplemente, ya lo hemos comentado, creamos un libro en donde se formula con toda claridad cómo va a ser la elección norteamericana y la mexicana en paralelo, pero bajo estas nuevas circunstancias en las que estamos viviendo, no creo que sea únicamente un tema de propaganda. Se trata de una cuestión concertada con el Pentágono, con las agencias de inteligencia, y el riesgo de declarar la guerra y reemplazar al gobierno de López Obrador está a la vista. ¿Sí? Lo digo responsablemente como un analista experimentado que tiene más de 40 años de estar estudiando la relación de México con los Estados Unidos. Por eso es muy importante que la población, que todos los radioescuchas conozcan la situación y que tomemos decisiones sobre el futuro del país. De hecho, ¿qué le parece si regresamos con estos comentarios que están muy fuertes y que creo que sí hay que trabajar sobre ellos? Y nos vamos a un corte y regresamos.
pues ya estamos en el último bloque y con un tema súper importante que trajeron a la mesa y que sí nos tiene que hablar, no solamente de la soberanía, no solamente del tráfico de armas, que ha venido desde Rápido y Furioso y con los cuales pues han muerto miles de mexicanos y estas guerras, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de continuar con el tema, me gustaría escuchar la opinión del maestro Gerardo Castillejas respecto al tema y continuamos. Gracias, Ceci. Sobre este punto del que menciona el profesor Sánchez Mena, para ser honestos, los que controlan el negocio de las drogas en los Estados Unidos son los grandes bancos de Wall Street, y esos no son parte de Estados Unidos. Eso es un enclave que desde que se formó en Nueva York ha venido siendo la principal fuente, no solo de corrupción, sino la principal fuente para alejar a los Estados Unidos de lo que históricamente fue, llamemos su fundación como un estado, como la primera república de este planeta. Así que lo que puede verse, estoy de acuerdo con el profesor Barajas, esto es un tema que lo quieren mover por el asunto electoral. El diputado, el congresista que está moviendo esto, Crenshaw, es un ex marino conservador, o sea, ex miembro de las fuerzas SEAL, de las fuerzas marítimas terrestres, conservador, pero no sabemos en qué va a pasar. Apenas está entrando la iniciativa al Congreso. Lo que yo considero es que en este momento, donde la banca está a punto de entrar, la banca de Wall Street y la banca europea están entrando en un proceso muy agudo de crisis, donde no pueden manejar los volúmenes de deuda que ellos mismos crearon, están desesperados y van a accionar a sus diferentes agentes para tratar de llevar las cosas a esto que está viéndose, intervenir militarmente en otras naciones, pero difícilmente yo creo que lo pueden lograr porque el mundo ya no es el mismo mundo que vivíamos hace unos años. Hay un cambio y lo que tenemos es la formación de bloques que empiezan a buscar sus intereses comunes. Yo creo que va a ser realmente difícil para que la banca pueda operar en la manera como lo había hecho en el pasado. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Pues bueno, yo creo que el tema es muy delicado. Maestro Juan, ¿algún comentario? Gracias. Pues mira, desde Tokio las cosas las vemos muy cercanas en cuanto a la historia, porque este comportamiento gringo ha sido el mismo, como bien se apunta aquí en la mesa, desde que es nación ese país, un país invasor, guerrero, invasivo, depredador, y este país, con todo el crecimiento que tiene, que es Japón, sigue teniendo la mano muy metida de los Estados Unidos aquí. Nosotros, como dice el refrán, no cantamos mal las rancheras, al tener también tratados, intervención, bueno, ahí se han dado también intervenciones militares, como también lo apuntaba el maestro Sánchez Mena, y también lo dice el maestro Barajas y también el maestro Gerardo, pareciera desde acá que es un juego de espejos, porque ojalá sea una declaración y sea un dato curioso, pero así empiezan las cosas. Hay que recordar la historia de Panamá, la historia de Bolivia, el tema de Uruguay en los 70s, el asunto de Brasil también en los 80s, la guerra centroamericana, donde estuvo siempre presente la mano gringa. Hoy, a pesar de que estamos cerquita de ellos, y tiene un pie del otro lado de Europa metido ahí en Ucrania, vemos que estas declaraciones no pueden ser simplemente ocurrencias, hay que darle seguimiento, hay que tener seriedad. Son cosas para nosotros los mexicanos, creo, muy delicadas, muy serias, que hay que seguir analizando y revisar el comportamiento valiente, independiente, de soberanía que este gobierno debe encabezar. Es mi comentario. Muchas gracias. Pues bueno, el presidente hoy dijo que era inaceptable que el gobierno de Estados Unidos certifique si hay o no terrorismo en México y comenta, si le preocupa el fentanilo, atiendan a sus jóvenes. Maestro don Rafael,
¿Algún comentario más? Sí, mira, hay una cosa que yo creo que hay que señalar. Yo estoy convencido, por supuesto, junto con el maestro Juan Bautista y junto con Rodolfo Sánchez Mena, que estas declaraciones pues no se hacen a la ligera y que tienen un propósito muy claro, ¿no? De eso estoy absolutamente convencido. Creo también que tampoco es el momento de Estados Unidos para abrirse otro frente acá. Ya tiene bastante Estados Unidos normalmente suele abrirse un frente o 2 o 3 frentes, pero los tiene, busca no abrirse demasiados, sobre todo cuando no los necesita. Y ahorita no necesita abrirse un frente con México, es decir, sería un despropósito, ¿no? Porque además hay hay otro factor que sí hay que tomar en cuenta siempre, y es el hecho de que pues los mexicanos sí son, en Estados Unidos tienen un peso importante, empiezan a tener un peso importante como grupo que vota, aunque está desorganizado, aunque tiene todos estos problemas, pero sí esto por supuesto que abre una nueva perspectiva a toda esta historia. Y la otra cosa, sí, es que hay cosas que a mí me dicen que Estados Unidos sí está cuidando la relación con México. Yo les recuerdo que hace unos días el secretario de Estado se echó un rollo contra México, López Obrador en la mañanera contesta y acto seguido el mismo Departamento de Estado dice, no, bueno, creo que se malinterpretaron lo que dijo el secretario. Entonces, no se nos olvide ese dato, es un dato muy importante. Si vinieran a tambor batiente, ¿sí? Si estuviéramos realmente ante el riesgo de una amenaza inminente, no hubieran hecho esta rectificación ni de chiste, al contrario, se hubieran acelerado, le hubieran echado más leña a la hoguera. Entonces, yo sí pediría que pusiéramos eso en perspectiva, porque eso por supuesto que también cuenta. Así es, maestro. Pues bueno, yo creo que el tema da para mucho. Maestra Francisca, su comentario y de despedida también, porque ya se nos va este programa muy rápido. Sí, alertas de lo que pudiera estar pasando por la cabeza de los gringos. Hay que hacer, como digo yo, una serie de planes, por si esto o por si aquello, pero que se enteren que somos lo suficientemente decididos y arrojados. Hasta del castillo de Chapultepec, pregúntenle a los niños, con los gringos. Así es que nosotros somos entrones y abusados con nosotros. Muchas gracias, maestra Francisca. Pues bueno, Gerardo Castillejas, por favor, tu comentario y tu comentario también de despedida, por favor. Gracias, Ceci. Muy bien, creo que este es un tema efectivamente que tiene todos los elementos de lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Solo diría que el mundo, en el proceso que vive la dinámica, es a que los países del sur global, ahora conocidos como la mayoría global del planeta, son los que están cambiando la dinámica de las relaciones en las naciones. China, Rusia, la India, son los 3 grandes países que están ayudando a que el sur global se ponga en su lugar histórico que le corresponde y que se defiendan las soberanías de las naciones. Por eso, insisto, estas arteras provocaciones y acciones difícilmente se van a poder llevar a cabo porque el mundo está en un proceso muy diferente al que los globalistas y los neoconservadores pretenden que nos quedemos. La batalla tiene que darse. Gracias. Claro que sí, maestro, pues muchas gracias. Maestro don Rodolfo, su comentario de despedida, por favor. Sí, pues compañeros, pues aquí hay que tener cuidado porque se está auspiciando un reemplazo del gobierno y que hay una negociación con los opositores a este gobierno. Y en los Estados Unidos la posibilidad misma de que el presidente Biden sea reemplazado. Todo esto se está sopesando en el Pentágono, ¿sí?, con sus consecuencias financieras. Lo acepto, pero lo importante es reflexionar de que se está fraguando un golpe
contra el gobierno de México, que se pretende reemplazarlo y que esta agresión se busca justificarla, encontrar lo que llaman en los Estados Unidos una guerra justa. Sí, esto se está fraguando, se está trabajando, pero estamos en un corto plazo de que las cosas sucedan y se requiere un plan de contingencia para enfrentarlo. Muchas gracias, maestro. Don Rafael Barajas, por favor, su comentario de despedida. Sí, rápidamente, mira, no debemos olvidar nunca que México siempre ha estado bajo la amenaza de los Estados Unidos. Esto ya lo sabemos, esto forma parte del DNA de nuestra historia y forma parte de todos los episodios que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, desde nuestro nacimiento como nación hasta el día de hoy. Sin embargo, yo sí creo que Estados Unidos hoy en día está pasando por un momento peculiar. Efectivamente, el modelo neoliberal está en crisis, el modelo que los hizo, la hegemonía de los Estados Unidos está en cuestión. No se nos puede olvidar que efectivamente todo esto se debe a que toda esta crisis global se debe a que Estados Unidos ya hace tiempo que abandonó el mundo unipolar. Y en estos procesos yo creo que lo que nos toca es nosotros defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Y aprovecho justamente para llamar el 18 de marzo a una marcha importante para celebrar la soberanía petrolera, y ahí es donde tenemos, entre otras cosas, que ratificar pues la unidad nacional en torno a lo que debe ser la defensa de la soberanía energética, que es un poco lo que está en debate en los tiempos actuales. Muchísimas gracias, maestros. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, les mando un abrazo y nos vemos el miércoles a esta misma hora y sigan disfrutando de la frecuencia de esta emisora Radio Cañón. Hasta pronto.